primero que les puedo decir es que soy director regional de Báltico Investment, que es una firma dedicada a la gestión de inversiones. Nuestro foco justamente es ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión con sus capitales, a apoyarlos en la gestión y en el manejo de las cuentas de inversión, para que un cliente promedio no tenga que distraer tiempo de su actividad laboral, profesional o su actividad principal y puedan sus inversiones convertirse en activos que generen ingresos pasivos para los clientes, bien sea que un cliente tenga un objetivo de renta con su capital o que tenga un objetivo de crecimiento o que tenga un objetivo mixto. Nosotros nos dedicamos justamente a, como profesionales que somos del área, a apoyar a los clientes en este tipo de decisiones. Yo tengo 28 años de experiencia en la administración profesional de inversiones. Comencé en esto en el año 98 aproximadamente. Eh, Todos estos años, bueno, he visto 4 o 5 grandes crisis financieras. He visto el auge del mercado de valores americano. Hemos podido tener una visión bastante amplia de muchos acontecimientos. Y al final de cuentas, siempre llego a la misma conclusión. El inversionista disciplinado que sabe invertir, diversificar y mantener sus inversiones a largo plazo, independientemente de los ciclos de recesión, de los ciclos donde hay guerras, de los ciclos, inclusive lo que vivimos en el año 2020 como la pandemia, independientemente de todos esos eventos, el inversor que tiene un horizonte de mediano y largo plazo, que mantiene la disciplina de sus inversiones, que está bien asesorado y bien diversificado, siempre le va bien en los mercados. Una de las cartas de presentación que tenemos en Báltico como gestores de inversión, y lo pueden ver acá a la derecha, es justamente nuestra estrategia de inversión de crecimiento. Acá les traje las estadísticas y el performance de nuestra estrategia de crecimiento desde enero del 2019 a la fecha, comparada con la línea azul, que es el rendimiento del mejor índice de mercado que existe en el mundo, el mejor índice de acciones, que es el S&P 500. Este S&P 500, desde el año 2019 a la fecha, acumuló una rentabilidad del 133%. Nuestra cartera agresiva o nuestra estrategia de inversión de crecimiento tiene un retorno, un track record de 167%. Báltico es una firma con licencia para asesorar, para manejar activos en Estados Unidos. Somos RIA y además también tenemos licencia en Islas Vírgenes Británicas y tenemos licencia por parte de uno de los brokers más importantes de Estados Unidos, que es nuestro partner, a través del cual damos los servicios financieros a todos los clientes de América Latina, Europa, Estados Unidos, como lo es Interactive Brokers. Algunos de ustedes lo conocerán, luego les voy a hablar un poco más de Interactive Broker al final de la charla. Me gustaría que las personas que tengan consultas o preguntas sobre cualquiera de las láminas que vamos a ver a partir de ahora, con todo gusto escriban por el chat y dejan allí todas sus preguntas, que al final de la presentación Fernando amablemente seguro las va a leer y voy a tratar de responderlas. Así que no dejen de interactuar y no dejen de hacer todas las consultas que quieran sobre el tema de inversiones. Bueno, desde el punto de vista económico, todo lo que puede pasar el próximo año se resume en qué va a suceder en Estados Unidos con el tema de la inflación. La inflación es el principal driver que mueve los mercados. ¿Y por qué es tan importante la evolución de la inflación? Porque básicamente la inflación determina los niveles de tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés es el costo del dinero y cuando la inflación sube, como lo que sucedió en el año 2022, en el año 2022, algunos de ustedes tendrían inversiones en esa época, tuvimos un año muy difícil para la bolsa, tuvimos un año muy difícil para los mercados, y es porque básicamente una de las primeras cosas que se aprende en los mercados de valores es que cuando las tasas de interés suben, la bolsa baja. Es decir, cuando las tasas de interés suben, los bonos caen de valor y las acciones también bajan de valor.
Entonces, los que transitaron el 2022 deben de recordar cuando la inflación en Estados Unidos llegó casi al 9%. En algunas mediciones incluso superó el 9%, lo pueden ver en este gráfico, por ejemplo, en la línea naranja, como en algunas mediciones de inflación casi llegamos al 10 o superamos casi el 10 en Estados Unidos en el año 2022. Y es porque en Estados Unidos hay tres formas básicas de medir la inflación. Tienes la medición del PPI, que es la inflación al productor. Tienes la inflación al detal, que se llama CPI, que es la más importante, que es la inflación al detal, la inflación que paga la gente cada vez que va a comprar o a consumir un producto o servicio. Y hay un indicador de inflación muy importante que es el que usa la Fed y es básicamente el PCE. El PCE es una inflación por poder de todo lo que va a pasar el año próximo en Estados Unidos. El principal driver es macroeconómico y tiene que ver con la tasa de inflación. La tasa de inflación, que en el año 2022 se fue a niveles estratosféricos para una economía como la americana de 8, 9 hasta 10%, dependiendo de qué indicador usas para medirla, si es el PPI, el CPI o la inflación por poder de compra, que es el PCE, que es la que más se fija la Fed. La inflación ha venido siendo domada de manera magistral por el Banco Central de los Estados Unidos. Fíjense cómo hemos venido cayendo. Si se fijan la gráfica, incluso la línea naranja está cuando le sacas las rentas en Estados Unidos, estamos en deflación en Estados Unidos. ¿Ok? Y vean cómo de una inflación del 8 al 9% que estábamos en el año 2022, la inflación ha venido cayendo. Incluso hoy la tenemos por debajo del 3% y el target de la Fed para la inflación americana es del 2%. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como inversionistas, no como economistas, fíjense la diferencia, como inversionistas, es si la tasa de inflación en Estados Unidos se mantiene baja o sigue cayendo, entonces lo más probable es que el año próximo tengamos dos o tres nuevos recortes de tasas de interés. Y como les decía, la teoría nos explica que cuando las tasas de interés bajan, el precio de los bonos sube y el precio de las acciones sube, que es lo que nos interesa saber a nivel de inversionistas, porque nosotros tenemos portafolios de inversiones donde tenemos acciones, tenemos bonos, queremos saber qué va a pasar con el precio de estos activos financieros en el futuro y entonces, por ende, hay que seguir la evolución de la tasa de inflación. Hoy veía en Bloomberg una noticia que es una noticia para tomar en cuenta, y es que unos economistas se pusieron a calcular qué pasaría con la tasa de inflación en Estados Unidos si Donald Trump aplica todos los aranceles que está diciendo va a aplicar a los bienes y insumos que vienen de China, que vienen de México, que vienen de otros países. Bueno, el cálculo da 0,90%. Quiere decir que si se aplica la política, llamémosla proteccionista, o los aranceles comerciales que Donald Trump ha dicho que va a aplicar, y aquí hago una salvedad, ya lo que conocemos a Trump y ya vimos cómo gobierna y todo lo que pasó con los mercados en su primer gobierno, sabemos que hay una distancia entre lo que dice y lo que se hace finalmente. Pero estos economistas dicen que si se aplican los aranceles en los términos que él ha anunciado, la tasa de inflación en Estados Unidos subiría 1% adicional. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay un tema a seguir de cerca, que es si hoy tenemos la tasa de inflación en 2,4% en los Estados Unidos y se aplicara esta política comercial, esto podría elevar la tasa de inflación quizás al 3,3%. Entonces, donde los traders están diciendo que una de las cosas que ellos esperan es que Donald Trump va a tratar de presionar a la Reserva Federal para bajar los intereses. Donald Trump viene por un lado tratando de bajar los intereses y va a bajar los impuestos, lo cual es bueno para el mercado, pero por el otro lado quiere imponer aranceles, lo cual no es bueno para el libre comercio y para el mercado. No sabemos finalmente cuál va a ser el impacto de políticas que son, por un lado, positivas, con otras que por otro lado podrían ser negativas. Entonces los invito a seguir este tema de cerca. Eh, Bajando un poco más desde la parte macro a la parte que ya tiene que ver con la microeconomía
o con las decisiones que tomamos nosotros de finanzas personales, una de las cosas que tenemos que tener claro, que independientemente de cuál es el panorama económico que hay en los Estados Unidos, en los mercados internacionales, nosotros no podemos o no debemos dejar el dinero estacionado, parqueado o improductivo en los bancos. Y aquí les he traído una lámina donde se dan cuenta de las personas que ahorran en el banco o que ahorraron en el banco, por ejemplo, en los últimos 3 años y no invirtieron su dinero por las razones que sea, falta de información, falta de asesoría, algunos un poco de miedo o desconocimiento, otros porque pensaron que iban a necesitar el dinero a corto plazo y luego el dinero fue quedando allí en los bancos y nunca lo usaron. Bueno, lo cierto es que una persona que tenía $100 en el año 2020 hoy tendría aproximadamente $82 en términos de poder de compra. Es decir, la persona que no invierte incurre en algo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es desaprovechar oportunidades de inversión que hay en los mercados por no invertir, pero además de eso está lo más grave, que es que la inflación americana, aunque ha venido bajando, sí tiene un impacto en los que ahorran en dólares y vean que si usted tenía por cada $100 que usted tenía en el año 2020 que no invirtió, hoy en día quizás tendría aproximadamente un 17% de pérdida en el valor de las inversiones. Entonces parece contradictorio gente que te dice, no, yo no invierto por temor a que podría bajar el valor de mis inversiones, y yo les digo, bueno, ten en cuenta que si bien es cierto, si no inviertes, evitas ese posible riesgo, no, lo que sí es seguro es que vas a perder por el lado de la erosión la pérdida de valor o de poder adquisitivo o poder de compra que va a tener tus dólares por dejar el dinero en los bancos. Entonces, no desprecien este tema. Hoy en día hay instrumentos de inversión de corto plazo donde usted no necesariamente tiene que incurrir en el costo de oportunidad de dejar grandes sumas de dinero en los bancos. Una de los temas también que se comenta mucho en los mercados es si la bolsa ha subido mucho y todavía es momento de invertir. Y para poder saber cuándo un mercado está overvalue o está caro o cuándo un mercado está undervalue o está barato, uno de los indicadores clásicos que se usa en los mercados de valores es lo que se llama el price earning o el PER. Es un ratio que mide el precio del mercado o de los activos comparado con los beneficios que producen esos activos. Entonces, usted escucha muchos comentarios o muchos titulares o muchas notas de prensa o en los medios digitales que dicen, no, la bolsa ha subido mucho, fíjate que los PER o los ratios precio-ganancia están muy altos. Lo cierto es que cuando usted desglosa esos ratios, vean que tienen una línea roja que está acá, que dice 30x, es decir, que hay dos mercados. Hay un mercado de 10 grandes compañías que tienen la mayor concentración del mercado, que son las grandes tecnológicas que todos conocemos, que son las empresas de mayor crecimiento, empresas que se beneficiaron de la primera etapa de la inteligencia artificial, empresas como Amazon, empresas como Apple, empresas como Google, empresas como Nvidia, empresas como Tesla, este tipo de compañías cotizan a 30 veces ganancias. Y 30 veces ganancias pareciera alto, pero cuando mides la tasa de crecimiento que tienen estas empresas, voy a poner el ejemplo de Google, porque la estudié hace poco, es una empresa que crece al 21-22% de crecimiento compuesto anual. Entonces, empresas que están a price earning alto, lo que te das cuenta es que tienen alto potencial de crecimiento. Y cuando sacas esas 10 grandes empresas de la comparación del PER, que es la línea azul que ven acá, que dice 19x, te das cuenta que el mercado de valores en Estados Unidos no está alto, no está tan alto como algunos dicen, porque cuando sacas esas 10 empresas, el resto del mercado cotiza tan solo 19 veces ganancias. Y 19 veces ganancias está cerca del promedio histórico que está entre 16 y 17 veces beneficios anuales. Entonces, hay la posibilidad de invertir en la bolsa en un índice que es el famoso S&P 500, pero que evita esta distorsión que tiene donde esta alta concentración
puede llevar a evaluaciones más altas. Y hay ETF que se llaman S&P Equal Weight, los símbolos es el RSP, que donde tú puedes invertir en las 500 mejores empresas de Estados Unidos, pero todas tienen una misma ponderación o mismo peso. Y con eso elimina esta sobreconcentración y esta sobrevaluación que hay en las empresas grandes. Uno de los bancos y uno de los analistas que ha estado más atinado y más acertado en los últimos años es el señor Wilson de Morgan Stanley. Bueno, recientemente el señor Wilson elevó el precio target para el S&P 500, que es el principal indicador de accionario de los Estados Unidos. Para los que no saben qué es el S&P 500, es un índice, es el índice más representativo del mercado de valores de los Estados Unidos porque contiene las 500 compañías más importantes y de mayor capitalización en los Estados Unidos de América. Es el índice más importante del mundo porque tomen en cuenta que la bolsa de Estados Unidos representa el 51% de todo el mercado de valores mundial. Es decir, todas las acciones que hay en el mundo, en todas las bolsas del mundo, tan solo la economía de Estados Unidos y el S&P representan el 51% de todo el valor de mercado, toda la capitalización global. Entonces, ahí pueden ver la gran importancia que hay en cuanto a por qué un latinoamericano debería invertir en Estados Unidos. No solo porque es la economía más grande del mundo y Estados Unidos representa el 24 o 25% de todo el PIB mundial, sino porque además su mercado de valores también es el más importante del mundo dado que la capitalización de las empresas americanas representa el 51% de todo el valor bursátil del planeta entero. Bueno, este señor Wilson que está acá, que les traigo la lámina cortesía de Báltico, acaba de elevar a 6.500 la estimación de cuánto debería estar el S&P para el cierre del año 2025. Entonces ustedes me dirán, bueno, Román, si nosotros invertimos ahora en el S&P, vamos a utilizar números redondos, estamos en 6.000 puntos y se cumple este pronóstico, estaríamos hablando de un rendimiento potencial implícito cercano al 9% para el S&P en el año próximo. Este señor también presenta un escenario el escenario más optimista. Vean que el bull case escenario coloca el S&P en 7.400 puntos para el año próximo. Digamos que el que está muy optimista con la bolsa, probablemente el 6.500 podría incluso quedarse corto. Yo trato de ser muy moderado con las proyecciones y asumir proyecciones un poco más modestas, pero lo que ustedes tienen que preguntarse es, hoy mi dinero, ¿cómo está invertido? ¿Cuánto está rentabilizando? Me es interesante hoy entrar en la bolsa americana, en este S&P 500, donde voy a invertir en las 500 mejores empresas del mundo para obtener una rentabilidad esperada del 9 o casi del 10% en el año 2025. Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, esta misma gente de Morgan Stanley, en su informe de cómo ven el mundo en el año 2030, también nos regala un paper que es muy valioso, que cuáles son las temáticas de inversión que debemos ver para de acá al año 2030. Y ellos hablan de la difusión tecnológica. Por supuesto, en la difusión tecnológica está todo el tema que viene en el mundo de los autos autónomos, de los robotaxis. Incluso hay compañías en Estados Unidos como Hobby que ya está creando taxis aéreos, todo lo que está haciendo Tesla a nivel de robótica, robotización, humanoides. O sea, el mundo va hacia eso, va más acelerado de lo que nosotros pensamos y a veces no entendemos todas las cosas que van a pasar en los próximos años. Pero bueno, la gente de Morgan Stanley nos dice, usted es un inversionista con visión de largo plazo, fíjese mucho en o invierta en este tipo de compañías, las están acá abajo, de donde dice Tech Diffusion. Aquí pueden ver cuáles son las empresas que están trabajando o que tienen negocios en esas áreas tecnológicas, que es conducción autónoma, robotaxis, autos eléctricos, robotización, humanoides, etcétera. Otro de los temas de inversión importantes que Morgan Stanley destaca para el año 2030 le llaman decarbonización, y allí hay temas de la infraestructura que requiere toda la inteligencia artificial en el mundo para desarrollarse.
No hay crecimiento de la inteligencia artificial si no se aumentan las inversiones en infraestructura, en energía, vienen también grandes inversiones en energía nuclear. Morgan nos dice que pongamos atención a esos temas y cuando conformemos un portafolio de inversiones, que usted se siente con su asesor, tomen en cuenta empresas que estén trabajando en estas áreas. Y la tercera área o el tercer gran tema de inversión para el año 2030 de Morgan es la longevidad. Y en la longevidad hay temas como inmunología, temas como fertilidad, temas como obesidad, todas las compañías que están trabajando en mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, en mejor tecnología de salud médica, que está aumentando, por supuesto, las expectativas de vida del mundo. Entonces, bueno, acá les dejo esta lámina que me pareció muy interesante compartirla con los tres grandes temas de inversión de acá al 2030. Bueno, y cada día más bancos también elevan cuál es la estimación que tienen para la bolsa americana el año próximo. Hay un señor llamado Ed Yardeni, que es un analista también muy acertado, muy prestigioso en Wall Street, y él elevó también su target para el S&P 500 a 7.000 puntos para el año próximo. Entonces llévense la referencia de Wilson de Morgan Stanley, que es un señor muy acertado, un gran analista, y de Ed Yardeni, que también ve el mercado en 7.000 puntos el año próximo. La rentabilidad implícita, cuando hablo implícita, hablo de rentabilidad potencial. Quiero ser muy responsable en esto. Estamos hablando de estimaciones, estamos hablando de cómo vemos el mercado el año próximo. En la bolsa y en los mercados de valores no hay rentabilidades garantizadas. No son plazos fijos donde usted coloca un dinero y usted sabe con certeza cuánto va a ser su rendimiento. Todo esto son inversiones de renta variable. Así que las inversiones pueden dar retornos superiores a estos retornos que estamos comentando acá hoy o que estamos comparando, pero también puede haber rentabilidades inferiores. Entonces recuerden que en los mercados de valores, los rendimientos, incluso de los bonos, lo que se le llama de renta fija, los bonos también pueden variar de precio y variar de valor, y en el caso de las acciones son renta variable. Pero bueno, una referencia interesante es la proyección de Yardeni, que pone el S&P el año próximo en 7.000 puntos, y si consideramos hacer una inversión hoy, estaríamos hablando de una rentabilidad implícita proyectada del 16%. Es decir, invertir hoy en el S&P en 6.000 puntos y esperar un año, si se cumplen estas proyecciones, podríamos tener un crecimiento, un retorno cercano al 16% anual. Estamos en uno de los bull market más fuertes de la historia. Un bull market se llama bull market porque es un mercado alcista, y no sé si lo han visto en las publicaciones de la bolsa, que lo simbolizan con una figura de un toro. ¿Sí? Lo han visto, ¿verdad? Donde ponen bull market, ponen un toro allí, y es porque el toro embiste hacia arriba. Y cuando el toro embiste hacia arriba, justamente ese animal simboliza lo que es un mercado alcista. Por eso en bolsa se coloca el bull market con la figura del toro y se coloca el bear market con la figura del oso, porque el oso es un animal pesado, dormido, un animal que puede invernar por meses, por grandes temporadas. Y cuando los mercados están bajistas, como pasó en el año 2022, se dice que hay un bear market, un mercado bajista. Bueno, estamos en uno de los bull markets más fuertes de la historia. Lo ven en esta línea roja que está acá. Vean que estamos en los top del decil de los mejores años del mercado históricamente hablando. Otra de las preguntas que me hacen con mucha o muy a menudo es: Román, la bolsa dio un rendimiento excelente en el año 2023. Los que estaban invertidos en la bolsa el año pasado y estaban 100% en acciones, probablemente ganaron un 26 o un 27% en el año 2023 con sus acciones. Y este año llevamos un retorno también cercano al 27%. O sea, tenemos 2 años excelentes en el mercado, 2023 y 2024. Para los inversionistas de acciones han sido formidables. Y una de las preguntas que me hacen constantemente: Román, ¿puede la bolsa, después de 2 años tan buenos o después de 2 años de retornos positivos, puede la bolsa tener un tercer año de retorno en verde o también positivo? Y bueno, una de las cosas que me puse a estudiar fue la longevidad o la duración de los mercados alcistas en Estados Unidos.
¿Y saben cuánto es el promedio de un mercado alcista en Estados Unidos? Es de 48 a 60 meses. Es decir, el promedio de los mercados alcistas en Estados Unidos duran de 4 a 5 años cuando colocas toda la data desde el año 1929. Entonces, desde el punto de vista de horizonte de tiempo, tenemos un mercado alcista que tiene 2 años, estamos cumpliendo 2 años de mercado de bull market o de mercado alcista, pero el promedio de un ciclo de mercado alcista puede llegar a 4 a 5 años. Entonces, desde ese punto de vista, puede haber mucho recorrido todavía para el año 2025, incluso para el año 2026. Y cuando vemos las estadísticas, este cuadro que está acá, fíjense cómo qué pasó desde 1942 hasta 1945. Aquí tuvimos 4 años seguidos formidables: 19%, 25%, 19%, 35%. ¿Ok? Luego del año 58 al año 65 también tuvimos 4 años consecutivos de retornos positivos: 43, 12, 0,3 y 26%. Fíjense que si nos vamos, por ejemplo, a épocas más cercanas, desde el año 91, esta fue la era de Bill Clinton, desde el año 1991 hasta la aparición del Internet en el año 1999, ha sido uno de los ciclos alcistas y de bonanza más grande que ha tenido el mercado de valores de los Estados Unidos. Fíjense que la bolsa subió durante 9 años consecutivos: 30% en el 91, 7% en el 92, 10% en el 93, 37% en el 95, 23% en el 96, 33% en el 97, 28% en el 98 y 21% en 1999. Justamente la entrada de las nuevas tecnologías del Internet en esos últimos años potenció el mercado, algo parecido a lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Bueno, en el año 2003 al año 2007 también tuvimos 5 años consecutivos positivos en la bolsa. Desde el año 2009 hasta el año 2017 tuvimos 8 años de retornos positivos en la bolsa. Desde el año 2019 hasta el año 2021, 3 años consecutivos positivos. Entonces, juzguen ustedes si desde 2023 y 2024 hay potencial para que la bolsa siga dando retornos positivos el año próximo, incluso en el año 2026. Nosotros en Báltico creemos que sí. Y en Báltico, una de las cosas que hacemos es tomar decisiones fundamentadas. Nosotros, como manejadores de carteras de inversión y de portafolio, tratamos de basar nuestras decisiones en indicadores. Y uno de los indicadores que estamos tomando en cuenta para estar positivos también para el año 2025 son las ganancias esperadas por acción. Si se fijan acá, donde dice USA, se fijan que tiene el crecimiento de las ganancias en el 2023 fue negativo. El crecimiento de las ganancias, que es la barra amarilla, en el 2024 fue del 9%. ¿Y por qué creemos que la bolsa va a tener también un año bueno en el año 2025? Porque el crecimiento esperado de las ganancias de las empresas, que es la barra verde, que está donde dice USA, año 2025 esperado es del 15%. Es decir, el mercado espera que las ganancias de las empresas que cotizan en la bolsa crezcan 15%. Y el valor de las acciones tiene una relación directamente proporcional a las ganancias que tengan las empresas. Bueno, ya vamos aterrizando a temas un poco más básicos. La verdad es que más allá de todos estos indicadores, de toda esta data, el éxito de ustedes como inversionistas, como, como inversores o como asesores, si hay algún asesor financiero acá también, por supuesto, depende básicamente de la disciplina que tengamos, de la frugalidad con la que vivamos, de lo productivos que seamos en la generación de ingresos, de nuestra tasa de ahorro y nuestra disciplina en inversiones. Esta lámina, que parece básica, pero es un recordatorio, me parece interesante, de Brian Feroldi, es que el éxito en la construcción de riqueza depende básicamente de que ahorremos, tengamos una buena tasa de ahorro personal, de que invirtamos inteligentemente. Y la parte más importante, porque los peores enemigos de nuestras inversiones no son los mercados, no son las malas noticias, somos nosotros.
con nuestras decisiones, cuando tomamos decisiones impulsivas o emotivas. Fíjense acá cómo esperar, dejar que las inversiones crezcan, tener la paciencia necesaria para que las inversiones den nuestro retorno. Las inversiones son, como lo dice el señor Warren Buffett, es como sembrar un jardín, sembrar flores, tienes que poner las semillas, tienes que regarlas, tienes que dejar que las flores florezcan y el jardín crezca. Entonces es clave poder tener un horizonte de tiempo amplio para que nuestras inversiones den los retornos esperados. Esta lámina que está aquí a mí me parece brutal, porque esta lámina nos explica, mucha gente me pregunta, Román, ¿y es riesgoso invertir en la bolsa? ¿Qué tan riesgoso es invertir en los mercados? Bueno, aquí se los pongo. Si usted hoy toma $10,000 y compra acciones hoy en la bolsa para venderlas mañana, la probabilidad de que usted pierda dinero en la bolsa es del 46%. Es decir, si yo compro hoy $10,000 o $100,000 en acciones, para venderlas mañana mismo, es prácticamente un caro sello, ¿ok? 46% de probabilidad de que pierda y 54% de probabilidad de que gane dinero. Pero si lo hago con un horizonte, por ejemplo, de un año, fíjense la barra de un año, la probabilidad de que yo pierda dinero en el mercado de valores es solo del 25%. Es decir, si yo pongo $100,000 hoy en la bolsa y me acuesto a dormir y me despierto en noviembre del año 2025, la probabilidad de que yo pierda dinero es del 25% solamente. Y Perdón, la acá probabilidad, Román, obviamente, creo que hay que aclarar que cuando hablamos de perder dinero, significa perder desde un 1% hasta una cantidad mayor. No significa perder todo el dinero. No es que hay un sí, riesgo de que pierdas y que desaparezca tu dinero en un año o en un día. Es que rescates, saques menos dinero que pusiste, ¿no? Vamos por ese lado para que no hayan esas dudas. Es rarísimo, extremadamente improbable, yo creo que es prácticamente imposible, que si inviertes en una canasta diversificada de acciones y si a eso le metes el componente de bonos, que tú pierdas tu capital. O sea, que un día te encuentres con que lo que pusiste no valga nada. Eso es prácticamente imposible porque si eso sucedería, significaría que el mundo se fue al diablo, que todo se cayó y en ese momento creo que la principal preocupación no sería dónde están mis acciones, sino dónde está el refugio más cercano para el tema este del asteroide que nos acaba de caer o la Tercera Guerra Mundial, ¿no? y gracias por la aclaratoria, Fernando. Recuérdense que en realidad cuando uno hace una inversión formal en una institución financiera seria, en empresas de primera línea, cuando hablamos de perder dinero, quiere decir que el rendimiento podría ser negativo. ¿Ok? No me refiero a perder el capital completo, por supuesto. Eh, las personas justamente de lo que tienen que cuidarse es de evitar muchas estructuras que hay en los mercados, que se ven en las redes sociales, de pirámides financieras, de estas lamentables estructuras de estafa, donde le ofrecen a las personas altísimos retornos con empresas que ni siquiera tienen regulaciones, empresas sin licencia, asesores que aparecen de la noche a la mañana en redes sociales ofreciéndole a las personas hacerse rico o hacerse multimillonario prácticamente de la noche a la mañana. Algunos usan forma de criptomoneda, otros usan forma de pirámides, otras hablan de educación, trading, y al final son estructuras donde la gente ahí sí es objeto de un fraude y pierde su capital. Nosotros no tenemos nada que ver con estas cosas, por supuesto, pero sí alertamos a la gente porque a veces por desconocimiento, por falta de información, o a veces incluso la misma avaricia. Yo he tenido reuniones donde la gente me ha dicho, Román, ¿para qué voy a invertir yo en la bolsa para ganarme un 10 o un 12 un 15% al año en dólares cuando tengo unos chicos acá en redes sociales que me están ofreciendo 20% en dólares mensual? Y yo le digo, bueno, pero es que solamente dime qué negocio en el mundo te puede dar un rendimiento del 20% en dólares mensual. Y la gente lamentablemente va y cae. Caen en las pirámides, son estafados, desaparecen esos supuestos asesores financieros,
desaparecen las plataformas, hay muchos casos de este tipo, estos esquemas Ponzi. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando invertimos, invertir con asesores de primera línea, con reputación, con trayectoria, con tradición, brokers que sean regulados, que tengan suficiente capitalización, que sean de primera línea. Pero bueno, acá lo que quiero transmitir con esta lámina es que el horizonte de inversión, mientras más amplio usted deja el dinero en el mercado, trabajando, creciendo, las probabilidades de que usted tenga retornos negativos caen drásticamente. Fíjense que a un año, les decía que si usted coloca $100.000 hoy en la bolsa, por ejemplo en el S&P 500, y se despierta en noviembre del año 2025, históricamente las probabilidades de que usted pierda dinero bajan al 25%. Pero si usted es un inversor un poco más de mediano plazo y le dice a Fernando, Fernando, yo quiero armar un portafolio de 3 años, asesórenme, o cómo lo hacemos, bueno, las probabilidades de que usted tenga retornos o rendimientos negativos en el mercado caen al 16%. Y si usted invierte en un horizonte de 5 años, esas probabilidades siguen cayendo y se reducen solo al 10%. Y si usted hace algo como para su jubilación o para un objetivo de largo plazo, pongamos 10 años de horizonte, las probabilidades de que usted tenga rendimientos negativos en el mercado de valores o en la bolsa americana son solamente del 6%. Y las probabilidades de que usted le vaya bien y tenga retornos o gane dinero son del 94%. El resumen de esta lámina es que nosotros, en buena parte del proceso, determinamos las ganancias. Si nosotros invertimos capital comprometido, un dinero que tengo que sacar inmediatamente, o acorto demasiado mi horizonte de inversión, las probabilidades de que el mercado tenga una bajada y usted tenga que vender aumentan. En cambio, si usted invierte a mediano y largo plazo, bien diversificado, a usted le va a ir probablemente muy bien en la bolsa, y vean cómo este gráfico lo demuestra. Román, si me permites agregar algo ahí, muchas personas dicen, oye, pero a ver, si hay cierta incertidumbre con respecto a los rendimientos y hay un riesgo de que pueda perder plata, entonces mejor lo invierto en mi propio negocio o entro en un nuevo negocio, ¿no? Pongo no sé, un restaurante, una cevichería, algo. El tema es que los riesgos ahí son muchísimo más altos. Estadísticamente, no sé exactamente cómo se maneja el tema de promedios en América Latina, pero en Estados Unidos el porcentaje de negocios que caen, negocios propios, que no duran 5 años, es altísimo. Y ahí sí estamos hablando de perder no solo toda tu plata, muchas veces quedarte endeudado, pero haber invertido tu tiempo en desarrollar un negocio que no te generó ingresos, que no te generó un sueldo. Cuando invertimos acá a través de acciones o a través de bonos, estamos comprando participaciones pequeñas de empresas que sabemos que son bien manejadas, ¿no? O estamos prestando dinero a través del bono, que no es otra cosa que prestarle dinero, a empresas que están manejando razonablemente bien sus decisiones de negocios. Son las mejores empresas del mundo, tienen a la gente más preparada al mando de estas operaciones. Entonces, eso es diversificar. Eso no exime que el día de mañana una compañía como Apple o Microsoft o General Motors pueda tener un año malo o que en general la bolsa tenga un año malo y los precios caigan. Pero eso es mucho menos riesgo que decir, bueno, toda la plata que yo tenga la voy a seguir reinvirtiendo en mi negocio porque el día de mañana los negocios propios pueden caer y no porque hayas hecho una mala gestión. Yo creo que vivir en América Latina, y en eso creo que vamos a estar de acuerdo, es vivir en una situación bastante inestable. Ya el hecho de vivir en América Latina es complicado para encima reinvertir todo lo que tenemos en América Latina. Entonces, cuando uno habla de invertir afuera, está hablando de diversificar, de ir a mercados más grandes, a empresas que se manejan bajo un escenario con mucho más estable a nivel jurídico, a nivel político, a nivel económico, ¿no? Y eso es lo que recomendamos acá. Tampoco le sugerimos a la gente que ponga todo su dinero en bolsa, ¿no? Que ponga el dinero que está dispuesto a invertirlo a largo plazo y que está dispuesto a someterlo a situaciones inciertas.
y que si el día de mañana hay una caída, que si uno ve cualquier gráfico se da cuenta que las líneas no son una línea directa, que es lo que uno quisiera, una línea estable en el tiempo, sino es una línea que sube y que baja. Y hay que tener estómago para aguantar los años malos. Si no los tienes, no inviertas en bolsa, no inviertas. Pero si vas a invertir en bolsa, es bueno que sepas, el premio está ahí, los beneficios están ahí, pero también tienes que asumir esa incertidumbre con respecto a los rendimientos. Te dejo Claro. nuevamente, Ramón. Sí, además tomen en cuenta que 7 de cada 10 nuevos negocios, después del quinto año ya han desaparecido. Es decir, la tasa de mortalidad de nuevos emprendimientos es muy alta, ronda el 70% después de los primeros 5 años. Pero por otro lado, cuando usted invierte en bolsa, está invirtiendo en negocios que son probados, empresas de primera línea. Cuando usted invierte en Apple, cuando usted invierte en Coca-Cola, cuando usted invierte en Johnson y Johnson, son negocios que además de que son empresas muy bien gestionadas, son negocios muy consolidados, son negocios muy fuertes, son empresas líderes en cada uno de sus sectores. Entonces usted está invirtiendo en las mejores empresas del mundo, que tienen la mejor tecnología, que tienen la mejor gestión. Y por otro lado, yo creo que muchas de las personas que están aquí escuchando la charla, que quieren invertir, ya tienen una actividad principal. Vamos a poner el ejemplo. Si usted es médico y usted dedica 8 o 10 horas de su vida a sus consultas, a hacer operaciones, a su trabajo, a su actividad principal, usted lo que quiere es, con el capital excedente que usted tenga, poder generar ingresos pasivos o ingresos adicionales o hacer crecer su patrimonio sin necesidad que usted tenga que salir del hospital o de la clínica y meterse 8 horas más en un negocio a manejarlo. ¿Ok? Entonces, acá la idea es cómo podemos producir más ingresos, cómo podemos producir riqueza sin que nosotros tengamos que poner capital intelectual, gestión, tiempo que no tenemos, porque lo que queremos es salir de nuestro trabajo a descansar, pero saber que mientras yo duermo, yo estoy produciendo dinero mientras duermo. Warren Buffett tiene una frase que a mí me encanta también que dice, si usted no consigue la manera de ganar dinero mientras usted duerme, usted lamentablemente va a tener que trabajar toda la vida. Y la única manera de que usted gane dinero mientras duerma es que usted tenga un portafolio de activos, un portafolio de inversiones que generen ingresos pasivos, que son ingresos que no requieren de su gestión, ni de su tiempo, ni su atención, sino que usted simplemente se metió en su cuenta y vio y el dinero está trabajando para usted porque hay otros señores manejando de manera excelente sus negocios. Bueno, voy a acelerar un poco ya para no extendernos tanto con la charla, pero este punto es muy interesante, además sin tocar el tema de diversificación. Cuando usted gana dinero y lo reinvierte en el mismo negocio, está ampliando el riesgo. Yo creo que un latinoamericano, y una de las cosas que yo le decía a un cliente acá en Argentina es, si tú tienes tu vivienda en Argentina, tienes tu negocio en Argentina, tienes tus autos en Argentina, tienes todas tus inversiones en Argentina, que es un país bastante complejo desde el punto de vista económico. Gracias a Dios ahora Argentina está progresando, pero Argentina viene de años muy duros. ¿Qué te parece si tus ahorros, que es tu plan B, tus ahorros contingentes, también lo vas a colocar en el mismo riesgo país? ¿O tendría lógica que para efectos de este ejemplo que estoy colocando esa persona, ya que casi todo su patrimonio está expuesto al riesgo país de Argentina, tenga algunos ahorros en Estados Unidos o tenga algunos ahorros en otro tipo de negocio que justamente si le va mal a Argentina, tú tienes tus ahorros fuera de ese mismo riesgo país o tus inversiones fuera del mismo riesgo país donde vives? Entonces, importantísimo este tema para los latinoamericanos que vivimos en economías volátiles, en economías que hoy pueden ir bien, mañana no sabemos. Bueno, entender también que los mercados, las bajas temporales en los mercados son totalmente normales. Hay personas que creen que los mercados solo suben y suben y suben y suben y nunca bajan. Y entonces les pasa como el gato que vean que tienen una cuenta y la cuenta está subiendo, tiene 2 años subiendo, el día que baja un poquito la cuenta, cuando yo veo mi teléfono tengo 20 mensajes de gente que está preocupada porque la cuenta bajó un poco. Y yo les digo, pero es que los mercados es normal que el mercado suba y baje. De hecho, la baja de los mercados es lo que permite que uno reinvierta
con mejor relación riesgo-retorno, porque imagínense, nada sube vertical ni tampoco nada cae vertical. Los mercados cuando bajan es que se presentan grandes oportunidades para comprar barato y las bajas son buenas y son saludables para la bolsa. Bueno, hay gente que está siguiendo mucho lo que hace Warren Buffett. Buffett obviamente es uno de los inversores, además de los hombres más ricos del mundo, uno de los inversores más prestigiosos de la historia. Y Buffett ha estado vendiendo porciones de acciones y comprando bonos del tesoro. Entonces hay mucha gente que está siguiendo lo que hace Warren Buffett con atención. En mi opinión personal, Buffett en esta vez adelantó los ciclos. Creo que Buffett se adelantó. De hecho, él vendió, por ejemplo, acciones de Bank of America en 37, $38, cuando Bank of America hoy está en $47. Y vendió acciones de Apple cuando estaba en 180, 185, 190. Hoy Apple ronda los 234, $235. Es decir, aunque mantiene grandes cantidades de acciones en su portafolio, ya se los voy a mostrar, Buffett ha dejado billones, no millones, billones sobre la mesa por la salida anticipada de las acciones. Sin embargo, es importante seguir lo que hace Buffett. Y yo lo que sí les quiero decir, este es el portafolio actual de Warren Buffett. Vean que la principal posición es Apple, seguida de Bank of America, acciones de Chevron, Coca-Cola, American Express, Kraft, Oxy, que es una petrolera, Moody's y algunas más pequeñas. Eh, Hay gente que me dice: "Ay, me encanta el portafolio de Warren Buffett. ¿Cómo puedo replicar o invertir en ese portafolio?" Bueno, para los que no lo saben, simplemente con una cuenta de inversión en Estados Unidos, en un broker, usted puede comprar la empresa holding de Warren Buffett que se llama Berkshire. Berkshire, y el símbolo en bolsa es B alta RKB, tiene acciones clase A y acciones clase B. Usted, si le gusta este portafolio y usted quiere invertir acá $50,000, usted lo único que tiene que hacer es llamar a su asesor y decirle: "Cómprame Berkshire". Y al comprar Berkshire está comprando toda esta cartera de Warren Buffett, ¿sí? Eh, con las estrategias y las decisiones que él tome. De hecho, el día de hoy las acciones de Berkshire están haciendo máximos históricos. Así que nosotros en Báltico lo usamos mucho para diversificar los portafolios. Y hoy en día Warren Buffett tiene en su cartera de inversiones más bonos del tesoro de lo que tiene la misma Reserva Federal. Es impresionante la cantidad de dinero que tiene Buffett en renta fija gubernamental americana. Bueno, otra de las preguntas que comúnmente recibo es: "Román, ¿en qué es más conveniente invertir? ¿En un ETF del Nasdaq a largo plazo o en un ETF del S&P a largo plazo?" Yo lo que les digo es que el que invierta en el Nasdaq tiene que ser un inversor con una tolerancia al riesgo mayor que el que invierte en el S&P, porque el Nasdaq es un índice tecnológico y por ende tiene mayor volatilidad. Pero el que invierte en el Nasdaq, fíjense en la lámina, ha tenido mejores retornos o mejores rendimientos en el largo plazo que el inversor del S&P. El que invirtió $10,000 en el año 2008, acá en el Nasdaq, que es la línea amarilla, hoy tendría $117,000. ¿Ok? Desde el año 2008 al año 2024. Si usted colocó $10,000 acá, hoy tendría $117,000. Esto representa un rendimiento anualizado del 18% en el Nasdaq. El que invirtió los mismos $10,000, pero en el S&P 500, que es también otro índice formidable, pero está más diversificado porque el Nasdaq es básicamente tecnología y el S&P 500 tiene muchos otros sectores: salud, energía, consumo discrecional, retailer, restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, también le fue muy bien, ojo, que invirtió $10,000 en el S&P 500, hoy tendría $55,000 desde 2008 hasta el año 2024, para un rendimiento anualizado del 13% en dólares, 13,6%, perdón, 13,4%. Es excelente también, pero es sustancialmente por debajo del que hubiese obtenido con el Nasdaq, asumiendo un poco más de riesgo y de volatilidad. Fíjese, 18% anual en el Nasdaq y 13% que el S&P. De hecho, casi el doble. ¿Ok? $117,000 contra $55,000. Y el que aún fue más conservador, que es el índice más conservador de los tres, que es el más tradicional,
que es donde están las empresas llamadas Blue Chips, que es el Dow Jones. Fíjense, $10.000 invertidos en el Dow Jones en el año 2008, hoy representarían $48.000. Los tres índices son formidables. Creo que un inversor conservador debe invertir en el Dow Jones, un inversor moderado debe invertir en el S&P 500 y un inversor agresivo de alto crecimiento puede invertir en el Nasdaq. Bueno, en Báltico también tenemos inversiones o tenemos estrategias para inversores conservadores. Les he hablado básicamente de los temas de acciones, pero también quiero y entiendo que hay personas que les gusta, básicamente como objetivo tienen la preservación de capital y les gusta obtener una renta por sus inversiones, que la cuenta le produzca un flujo de caja, sobre todo las personas que están en edades próximas al retiro, a la jubilación, están pensando es en qué puedo invertir para generar ingresos y que esos ingresos suplanten mis ingresos laborales. Entonces, una de las estrategias que hacemos en Báltico es el portafolio de renta. Aquí les traje un ejemplo. Aquí tienen, por ejemplo, lo que podría ser una cartera de bonos de alta calidad, papeles de Charles Schwab, de AT&T, de Bank of New York Mellon, con retornos que están entre el 5 y el 6%. Son papeles muy seguros, son papeles triple A prácticamente, grado de inversión. Y otro de los bonos que usamos mucho en cartera para obtener cupones de intereses y renta de muy buena calidad. Tenemos empresas como 3M, como AVI, que es un laboratorio multinacional. Tenemos la famosa cervecera, Toyota, Bank of New York, ArcelorMittal, Coca-Cola, bonos del Tesoro. ¿Ok? Entonces, las personas que están escuchando esta charla y son, tienen un perfil conservador o quieren que sus inversiones simplemente le generen ingresos o renta recurrente, también en Báltico manejamos una estrategia basada en dividendos, en altos dividendos y basada en bonos de alta calidad. Acá, Otra de las cosas novedosas. Román, perdóname, ¿puedes retroceder a la anterior gráfica? Porque sí creo que sería interesante que expliques cuál es la diferencia entre el YTM, que es Year to Maturity, y lo que es el cupón, y cuál es la rentabilidad que está esperando este inversionista cuando hace esta compra, ¿no? ¿Y por qué hay esa Sí, diferencia? sí. El yield to maturity es el rendimiento del bono hasta el vencimiento. Por ejemplo, acá tenemos un bono de Bank of New York Mellon que vence en el año 2028. Si esta persona compra el bono hoy y se lo queda hasta el 2028 y reinvierte todos los cupones de interés que va a recibir del bono y lo deja madurar hasta el vencimiento, obtendría una rentabilidad del 5,78%. ¿Ok? El rendimiento del cupón es el interés que obtiene el inversor solamente vía cupón. Es decir, que la otra variable clave cuando inviertes en un bono es a qué precio lo pagas. Ujú. Supóngase que alguien compra un bono de un cupón del 5%, pero lo compró al 95% del valor y no al 100%. Si tú lo compras al 100% y tienes un cupón del 5%, tu TIR o tu rentabilidad o tu rendimiento va a ser de 5. Pero si tú un bono de un cupón del 5 lo logras comprar al 96% a descuento, al 97, al 98, al 94, entonces tu rendimiento va a ser mayor. Entonces el Yield to Maturity considera cuánto va a rendir el bono al precio actual, pero mantenido hasta su madurez. ¿Se Perfecto. entiende? Y lo que faltaba, creo yo, para terminar de explicar esto con respecto a los bonos, sin profundizar mucho en el tema de bonos, es que algunas personas piensan que el bono, por llamarse inversión de renta fija, recibe una tasa de interés fija como si fuera un certificado de depósito y que no hay posibilidad de pérdida. En realidad, no hay posibilidad de pérdida en teoría si te mantienes hasta el final y si la empresa sigue pagando el bono hasta el final, si no ha quebrado. Pero en realidad hay un riesgo que tiene que ver con el valor del precio del bono, porque el precio del bono fluctúa en el mercado. Entonces, como explicaba Román al inicio, si las tasas de interés suben, el precio del bono puede haberse afectado porque hoy día tendría que tener un mayor yield, o sea, tendría que darte un mayor rendimiento
para estar de la mano con los rendimientos que puedes conseguir en el mercado con las nuevas tasas. Y también pasa a la inversa. Si las tasas de interés bajan, aquel bono que tenía un cupón más alto se vuelve más atractivo porque en comparación te está pagando más. Hay más gente que está dispuesta a comprar ese bono con ese cupón. Entonces, ¿en qué situaciones puede ser que la compra de tu bono varíe en el precio? Que tú lo vendas antes de que el bono caduque, que el bono madure. Entonces puedes venderlo a un precio que está por encima del precio que tú compraste o puedes venderlo a un precio que está por debajo. Ahora, históricamente las fluctuaciones de los precios de bonos son muchísimo más bajas en términos generales y en promedio que las fluctuaciones que tienen las acciones. Es por eso que se considera el bono un instrumento de inversión más conservadora y consideran que dependiendo del perfil del inversionista que seas, puedas poner más o menos bonos dentro de tu cartera de inversiones para hacer que ésta sea más conservadora o menos conservadora. ¿Correcto? Sí. Sí, una de las cosas que se hace a nivel de gestión de portafolio, de eso nos encargamos nosotros, el cliente no tiene que ser especialista en bonos para poder beneficiarse de estas estrategias, por supuesto, siempre y cuando nosotros estemos como asesores del cliente en la cuenta, es que nosotros hacemos algo que se llama laddering. Laddering es una escalera. Por ejemplo, si usted quiere invertir $50,000 en bonos, nosotros tomamos y colocamos $10,000 en un bono que vence el año 2025. Colocamos $10,000 más en un bono que vence en el 2026. Colocamos $10,000 más en un bono que vence en el 2027. $10,000 más en un bono que vence en el 2028. De esa manera se reduce, lo que bien menciona Fernando, el riesgo de los precios en los bonos, porque al usted invertir en bonos que no sean tan largos, usted puede ir esperando el vencimiento de cada papel, aunque el precio de mercado baje, como son bonos que están en el corto plazo, 2025, espera un año y cobra completo el 100% el valor facial del bono, porque las compañías le van a pagar el valor nominal del bono, independientemente del valor de mercado secundario que tuvo el bono antes. Entonces, cuando nosotros armamos estas carteras de bonos, tratamos de hacer vencimientos escalonados, porque nuestro cliente va a tener vencimientos frecuentemente todos los años y si necesita caja o necesita cash o necesita dinero, siempre va a poder esperar un vencimiento y puede recibir el efectivo sin necesidad de vender un bono que ha bajado en el mercado secundario. Entonces, esta parte es importante porque de esa manera se mitiga o se reduce el riesgo de tasa de interés, invirtiendo en bonos no tan largos y escalonando los vencimientos. Bueno, hay algo que muy interesante que estamos haciendo también en Báltico, son estrategias un poco más novedosas, también orientadas a las acciones, y es que hemos hecho mucha investigación sobre cómo obtener retornos por encima de los índices más conocidos y promedio del mercado. Y una de las cosas que comenzamos el año pasado y nos ha ido muy bien este año, y la vamos a seguir instrumentando el año próximo, es la lista Fortune 100. La lista Fortune 100, Fortune es una de las revistas más prestigiosas financieras de los Estados Unidos, como también lo es Forbes, que está al principio de la presentación, estaba una nota que nos hizo la revista Forbes a Báltico, a nuestra fund manager y a mí como director regional, Forbes Uruguay y Forbes Argentina. Bueno, la lista Fortune 100 son las 100 mejores empresas del mundo para trabajar. Y estas 100 mejores empresas del mundo hemos investigado y hay una íntima relación entre la calidad de la estructura organizacional de una empresa, la satisfacción de los empleados y su productividad con el rendimiento que tienen las empresas y sus acciones en el mercado. Fíjense acá que ese portafolio tomado como base la Fortune 100, ¿sí? Que es la línea roja, ha superado con creces desde el año 1998 hasta el año 2022. Esta gráfica, se la puedo actualizar al año 2023, pero vean cómo la línea roja, cuando hemos armado portafolio, se arma un portafolio basado en la Fortune 100 de esa prestigiosa lista de las 100 mejores empresas para trabajar, el retorno con las acciones
es muchísimo mayor, casi el triple, ha superado en 3,36 veces a los índices de referencia como puede ser el Russell 3000. Entonces, ¿qué hacemos en Báltico? A veces hay que tener muchísimo capital para invertir en las 100 empresas. Nosotros en Báltico tomamos todos los años esa lista, la depuramos y sacamos una lista de 15 acciones tomadas de la Fortune 100. Y de esa manera hemos logrado rendimientos superiores también a los índices de mercado. Nos parece interesante porque conceptualmente hablando, esta lista Fortune tiene un escrutinio y una metodología muy importante por los especialistas de Fortune, y son empresas que tienen que tener un clima organizacional excelente, gran gobernanza, altísima productividad de sus empleados, baja rotación de personal. Son empresas que cumplen con altos estándares de gestión, altos estándares organizacionales. Entonces, ese factor cualitativo lo estamos aprovechando desde el punto de vista del inversionista, beneficiarse de esa lista y de esas empresas que tienen esos estándares y que están dando retornos superiores a los índices más conocidos en el mercado. Otra de las portafolios también novedosos que tenemos y que nos hemos dado cuenta son las marcas más valiosas del mundo, publicadas por la prestigiosa publicación Brand-C. Brand-C es una de las publicaciones más famosas que hay de valoración de marcas globales. Entonces, fíjense, ellos todos los años sacan cuáles son las marcas más valiosas del mundo. Esta es la lista del año 2024, se las comparto acá. Y lo que hacemos también acá en el portafolio de marcas globales es tomar esta lista de empresas y escoger con el research que tenemos en Báltico cuáles son las 15 mejores basadas en la lista de Brand-C de las marcas más valiosas del mundo. Y también hemos conseguido, fíjense que acá está la comparación, cómo le hubiese ido a una persona que hubiese invertido en acciones de Estados Unidos, pero basado en la lista de las mejores marcas, las marcas más influyentes y las marcas más valiosas del mundo. Fíjense que el portafolio de marcas tiene un retorno en el periodo desde el año 2006 hasta el año 2022 del 357%, y en el mismo periodo haber invertido en el S&P, que también es formidable y es maravilloso, cuidado, no estoy hablando mal del S&P, estoy simplemente diciendo, haciendo comparaciones, usando el S&P como benchmark. Si tomamos las marcas más valiosas del mundo, desde el año 2006 al año 2022, el retorno hubiese sido 357 versus un S&P en 245%. Entonces también tenemos como portafolios alternativos esas dos ideas de inversión. Y ya casi para cerrar, hay mucha gente que también nos consulta por el Bitcoin, ¿ok? El Bitcoin, amado por algunos, odiados por otros. Yo les voy a decir mi experiencia personal. En el año 2015 no creía en el Bitcoin como activo, me hablaban de esto, yo decía que eso no tenía valor, estaba muy alineado con lo que decía Charlie Munger, con lo que decía Buffett en aquel entonces, año 2016, 2017, no veía valor intrínseco, me parecía algo muy artesanal. Eh, Sin embargo, el tiempo fue pasando, mi pensamiento respecto al Bitcoin fue evolucionando, yo fui estudiando filosóficamente un poco mejor el tema. Luego vino la pandemia y en la pandemia lo estudié muchísimo y medí cuál era el grado de resistencia del activo en mercados adversos. Bueno, el Bitcoin sobrevivió a la pandemia. Luego vino la gran recuperación en el año 2021, y lo que ha venido pasando es que el activo, que era un activo inmaduro porque es un activo nuevo de mercado, el activo ha venido madurando, incluso la volatilidad ha venido bajando, y luego se le hizo una guerra tremenda al Bitcoin para que no se aprobaran los ETF. De hecho, el presidente de la SEC actual es uno de los primeros que va a salir como corcho de limonada del mercado de valores, es una de las personas que quiere quitar Trump y va a poner un regulador de mercado con una mentalidad un poco más open mind, más abierta a las criptomonedas. Yo pienso, señores, que lo que es el Bitcoin y Ethereum, y me atrevería a decir que las 5 o 6 principales criptomonedas del mundo llegaron para quedarse y van a lograr un espacio, han venido logrando un espacio pequeño, pero un espacio al fin dentro de un segmento de inversionistas que tienen una alta tolerancia al riesgo, que son agresivos,
que entienden un poco de estas tecnologías y que han empezado a invertir poco a poco en algunos de estos activos. Y la gran entrada de los ETFs en bolsa, nosotros que trabajamos con Interactive Broker, una de las cosas que nos ha permitido es que hay gente que me llamaba y me decía, Román, me gusta para invertir un poquito, 1%, 2% en Bitcoin, pero no me atrevo a hacerlo con una plataforma extraña, no me atrevo a hacerlo con un exchange, no me atrevo a hacerlo con ninguna de estas estructuras que me parecen poco seguras, que me parece que no están reguladas, que son costosas. Y cuando los ETF aparecieron y fueron finalmente aprobados, ¿qué vimos atrás? Que todos los bancos de inversión más poderosos de Wall Street, comenzando por BlackRock, Fidelity, Templeton, etcétera, 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 todos han creado sus vehículos de inversión basados en Bitcoin. ¿Para qué? Para que una persona pueda, a través de una cuenta de inversión que están garantizadas en Estados Unidos y que están reguladas por un broker de primera línea, pueda invertir en esos ETF y tenerlo también dentro de su portafolio de acciones y bonos. Este estudio que está acá es un estudio estadístico que mide qué hubiese pasado con un inversionista desde el año 2014 que hubiese incorporado una pequeño porcentaje en este tipo de activos. Fíjense cómo el que colocó 5% de su portafolio en Bitcoin le fue muy bien, aumentó el rendimiento de un portafolio tradicional, es decir, 95% acciones y bonos y 5% Bitcoin, y obtuvo 157% de rentabilidad en el backtesting. Pero si la persona invirtió un 2,5%, porque es un poco más cautelosa, también elevó la rentabilidad al 111%, ¿ok? Y con un 1% en Bitcoin, que es una cantidad pequeña, póngase que usted tenga $50,000, usted colocaría 1% en Bitcoin, 99% en el portafolio tradicional acciones bonos. Bueno, vean cómo la rentabilidad fue del 86%, que también es bastante buena. Lo que quiero decir con todo esto es que las personas que están abiertas y que les gusta y tienen ese perfil de inversión agresivo y les parece interesante el Bitcoin o el Ethereum a través de los ETF y a través de una cuenta de inversión como las que gestionamos en Interactive Broker, también puede incorporar un pequeño porcentaje de Bitcoin en su cartera y elevar los rendimientos tradicionales un poco, sin asumir altos riesgos desde el punto de vista estadístico de varianza, volatilidad, desviación estándar, etcétera. Entonces, llévense esta información, revísenla y una maravilla es uno poder tener en un solo estado de cuenta, en una misma cuenta, tus acciones, tus bonos, tus ETF y tus Bitcoin. Y bueno, ya para cerrar, nosotros les hablo poco de la solución de inversión que nosotros manejamos a través de Interactive Broker. Es uno de los brokers más importantes de Estados Unidos. Luego Fernando puede brindarle un poco más de información. Pero hay una de las cosas que también quiero comentar, que es que la cuenta no solo sirve para invertir, también sirve para cash management. Y es que además la cuenta tiene vinculado algo que se llama un Money Market Fund. Es decir, y usted puede tener una cuenta de $100,000 donde tiene $70,000 invertidos en acciones, bonos, ETF, y puede tener $30,000 en cash en la cuenta, y esos $30,000 al día de hoy estarían ganando 4,08% anual, calculados diariamente sobre saldos diarios con dinero disponible a la vista. Entonces hay muchas personas que también usan su cuenta de inversión, no solo para invertir, sino que también en determinados periodos, cuando venden acciones o venden bonos y el dinero automáticamente cae en el money market de la cuenta, y automáticamente la cuenta sigue generando algún tipo de rentabilidad. Hago la aclaratoria, perdón, que esta tasa que paga Interactive Broker hoy del 4,08% anual en el money market sobre saldos diarios con dinero totalmente disponible, porque es un interés overnight, es un interés que se le paga diariamente, pero que usted puede disponer del dinero en cualquier momento que quiera, a diferencia de un banco que tiene que hacer un depósito a plazo fijo o un certificado de depósito y amarrar el dinero por 3 meses, por un año, por 2 años, y si lo precancela lo penalizan. Acá no, acá usted va a tener un money market donde se va a beneficiar con la parte de su dinero que no esté invertida, que si la cuenta supera los $100,000, hoy día gana 4,08%. Entonces también es una maravilla tener este Mercedes-Benz potente también, donde
puede invertir en cualquier tipo de activos. La cuenta de Interactive Broker puede tener euros, puede tener dólares, puede tener acciones, puede tener bonos, puede tener ETF, puede tener fondos, puede tener derivados, puede tener ETF de Bitcoin, puede tener todo en una misma cuenta y además de eso, con el dinero que tiene en efectivo, también está ganando, obteniendo un retorno. Y una de las cosas que nos encanta también para el cliente de América Latina, que a veces siente que puede haber alguna barrera en el idioma, porque la barrera del idioma no solamente es por el tema de que no hablo inglés, sino el tema también del lenguaje técnico financiero. Bueno, la plataforma y las cuentas de inversión de Interactive Broker, usted puede visualizarla y poner todo en español. Tiene un call center también en español, donde usted tiene una atención al cliente en su idioma, para el cliente de América Latina. Esto me parece muy valioso resaltarlo porque hay brokers en Estados Unidos que usted puede abrir la cuenta, invertir, pero a usted quiere llamar y hacerse entender en español en su idioma y probablemente su asesor o quien le atienda no le habla su idioma y se complica un poco las cosas. Interactive Broker para los clientes de América Latina tiene esa gran ventaja. Y me despido para dar un paso a algunas preguntas acá. Bueno, la charla de verdad se extendió más de lo normal por la salida que tuve por el problema tecnológico, pero me quiero despedir con esta frase que está muy en línea con todo lo que hemos visto hoy y con mi visión y la parte holística, cómo veo yo las inversiones. Es una frase también del empresario y el gran inversionista Warren Buffett. Y el mercado es una máquina que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Cuando usted pierde dinero en los mercados, creo que muchas veces no viene de que usted perdió porque hay una guerra en Ucrania. No, viene de que tomamos decisiones impulsivas, decisiones emotivas, malas decisiones. Es decir, cuando nosotros esperamos a que las inversiones maduren y tengan los plazos que requieren las inversiones para obtener los retornos que históricamente los mercados han venido dando y nos salimos del ruido y de la aleatoriedad del corto plazo, a usted le va bien en los mercados y en sus inversiones. Y la gente impaciente pierde dinero y la gente paciente gana dinero. Así que les dejo eso por allí, les agradezco mucho la atención y bueno, queda a la orden para cualquier consulta, Fernando. Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias, Román, por esta presentación. Si me permites hacer una recopilación de lo que has explicado, porque el título de este taller era ¿Dónde invertir en el 2025? Noto por la información que nos has compartido que tú eres bullish, como aparece este toro acá, es decir, eres optimista con respecto a lo que va a suceder en el 2025. Principalmente hemos hablado de Estados Unidos, más que otros mercados. Obviamente no tenemos la bola de cristal, no te podemos decir con certeza absoluta que las cosas van a darse de esta manera o de otra manera, pero hay esa expectativa de que las cosas vayan bien. Lo que hace Román y hacemos nosotros con cada cliente que desea invertir es tener una reunión individual donde tratamos de entender cuáles son los objetivos de esta inversión, cuál es el plazo, a cuánto tiempo quiere invertir, cuál es el nivel de tolerancia del riesgo del inversionista, que varía de una persona a otra, y cuál es su expectativa en términos de rentabilidad esperada. Y en función de eso armamos portafolios, ya sea que hay portafolios, digamos, ya estructurados, el típico conservador, balanceado, agresivo, como digamos, portafolios personalizados que pueden estar basados en diferentes combinaciones, bonos, acciones, etcétera, ¿no? Lo que hace Román, y me consta porque venimos trabajando hace ya más de un año con ese tipo de operaciones, es darle un servicio muy personalizado a los inversionistas. Aquel inversionista que quiere tener algo de oportunidad o quiere invertir en una acción en particular o quiere entrar en temas más sofisticados como son futuros, opciones, operaciones en margen, lo podemos hacer. Y aquí el inversionista que quiere algo más sencillo, más simple, como invertir en un ETF, también. Una de las cosas que sí podemos controlar, a diferencia del comportamiento de los mercados, que no depende de nosotros, es el tema de los costos. Y si tenemos acceso a un instrumento que nos permita llegar e invertir a costos mucho menores,
con mayor liquidez, por entrada y salir, sin costo de entrada, sin costo de salida. Yo creo que ya de por sí ese producto es mejor que otro equivalente donde hay un costo de entrada, donde hayan cargos muy altos de gestión y de administración. Así que bueno, esta es la oportunidad que muchos están esperando para hacer sus preguntas. Yo voy a empezar leyendo aquellas preguntas que hicieron hace un tiempo atrás. Vamos empezando. A ver, Román, te voy a pedir que nos ayudes con esta respuesta. A ver, nos remontamos a... vamos a ver acá. Bueno, nos preguntaban si, aparte de acciones, bonos, ETFs, fondos, también se puede invertir en futuros, en opciones. Sí, la respuesta es sí. Interactive Broker nos permite llegar a todo eso. Acá nos pregunta Víctor, si comenzara un año bajista en el mercado, ¿qué consejos les das a tus clientes? Esta es pregunta para Román. Y bueno, básicamente tenemos dos tipos de personas, los que ya están invertidos hoy y los que no están invertidos, pero están interesados. Yo pienso que si el año próximo comenzara bajista, eh, estacionalmente la bolsa entre noviembre, diciembre y enero es el mejor trimestre para el mercado en términos de rentabilidad. Pero conociendo un poco la manera de Trump manejarse con los medios, dar esas grandes titulares, escribir en Twitter y dar esas grandes noticias o hacer esos grandes anuncios. Va a haber bastante oportunidad el año próximo de aprovechar lo que se llama en los mercados los dips. Los dips son caídas cortas que tienen los mercados por alguna mala noticia puntual, por alguna coyuntura, etcétera. Entonces, si yo estoy invertido y tengo claro mi horizonte de inversión, me gusta mi cartera de inversión porque la he revisado con mi asesor, sé que estoy invertido en buenas empresas, en buenos ETF, estoy claro que estoy invirtiendo a un plazo de 2 años, de 5 años, de 3 años, lo que sea, tengo claro mi objetivo. Cualquier caída o cualquier bajada temporal que haya en la bolsa, simplemente me mantendría tranquilo, no haría absolutamente nada, ni siquiera me preocuparía por el tema. ¿Ok? Porque yo estoy invirtiendo a 5 años o a 3 años y una caída que tenga el mercado una semana no debería pesar en usted cambiar su estrategia. ¿Ok? Ahora bien, si el caso es que ese cliente que está invertido tiene un capital extra, entonces dependiendo de la caída del mercado y las razones por las que el mercado está bajando, yo conversaría con mi asesor a ver si es conveniente aprovechar este dip e invertir un poco más de dinero en mi portafolio, porque realmente cuando uno compra en bajones del mercado puede aprovechar grandes oportunidades. Y es raro porque uno ve el comportamiento de las personas cuando usted tiene una tienda por departamento cerca de su casa o un shopping donde usted comúnmente va y usted ve en las tiendas que ponen ofertas, grandes ofertas. Hoy tenemos 10% de descuento, 20% de descuento. La gente se avalancha a aprovechar esos descuentos. Y cuando los mercados caen en la bolsa, la gente en vez de aprovechar, comprar activos de buena calidad a buenos precios, entonces hacen lo contrario, salen a vender por pánico y es ahí donde vienen las malas decisiones. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos bajones que pueda tener el mercado el año próximo. Si los va a ver por el estilo de comunicacional de Donald Trump, estoy seguro que va a haber más volatilidad que ahora y el cliente que no está invertido también puede aprovechar. Ahora bien, con esto cierro. Hay una técnica de inversión para el que no está invertido que es mucho más eficiente que quedarme con mi dinero esperando una bajada para invertir. Porque yo tengo clientes yo conozco personas que me han dicho desde los 4.000 puntos en el S&P están esperando una gran bajada en la bolsa para invertir y ya el S&P va por los 6.000 y han incurrido un costo de oportunidad de casi año y medio y el mercado no le ha dado la oportunidad de que haya una gran caída, una gran corrección. Es el método del Dollar Average Cost, que es básicamente, si usted tiene, por ejemplo, $50.000, usted haga una programación de cómo va a ingresar esos $50.000 en sus inversiones.
no tiene que asumir el riesgo de precio de colocar todos los $50.000 hoy y ver qué pasa mañana. No, usted puede ir programando inversiones metódicas, por ejemplo, $5.000 por los próximos 10 meses. Yo haría esto, si yo tengo $50.000, yo invierto $5.000 en noviembre, sin importar en dónde está el mercado en diciembre, vuelvo a poner $50.000 más. En enero vuelvo a poner $50.000 adicionales. Si el mercado bajó, compré más unidades del S&P o compré más unidades del Nasdaq o compré más unidades de bonos, lo que sea. En febrero coloco 50.000 más y así coloco $5.000 por los próximos 10 meses. Y eso a lo largo del tiempo me reduce ese riesgo de quizás comprar en un pico y que luego el mercado me baje y baje todo mi portafolio. Entonces, el ir invirtiendo el dinero de manera programada, de manera disciplinada, por partes, por tramos, me parece una excelente técnica eh, para poder aprovechar y que luego sus inversiones tengan un promedio bien acorde con lo que está pasando en la bolsa. Sí, Román, tengo algunas preguntas más. Si una persona desea vivir de los intereses de su capital en 15 años, ¿se le aconsejaría invertir durante, digamos, 13 años en bolsa y en el año 14 sacar su dinero y pasarlo a renta fija con protección de capital? Sí, Se lo bueno, pregunto. una de las cosas que se hace cuando uno planifica, por ejemplo, la jubilación, si yo voy a planificar mi jubilación a 20 años, yo soy de la idea que la gente joven tiene que invertir en cosas de crecimiento. O sea, tú no vas a crecer patrimonialmente si tienes miedo. Señores, el miedo no da rendimiento. La gente con miedo no, o alguien con miedo no gana dinero. Tú no puedes ganar dinero con miedo. Tampoco es que vas a invertir alocadamente, pero tú tienes que ser ambicioso. Entonces, si yo voy a armar un plan de inversión a 20 años, ejemplo, para mi jubilación, y yo comienzo los primeros años conservador, invierto en bonos, invierto en renta fija muy conservadora, el crecimiento de esa inversión va a ser muy lento. Yo soy de la idea que los primeros años hay que ser muy agresivo porque hay que hacer las bases de la inversión. ¿Qué haría Román Gutiérrez? Bueno, yo coloco el 100% de todo lo que aporto, por lo menos los primeros 5 años, lo coloco en las inversiones más agresivas que haya en el mercado para generar crecimiento. Luego, entre el año 5 y el año 10 comienzo a hacer un rebalanceo de mi estrategia. Del año 5 al año 10 bajo el 100% de acciones a 75% y coloco 25% en renta fija. Sigo generando crecimiento, pero comienzo a reducir la exposición que tiene mi estrategia al mercado accionario. Luego, en el año 10 al año 15 las nivelo. Bajaría el 75% de acciones al 50% y aumento la posición de bonos o renta fija o otros activos alternativos al 50%. Es decir, del año 10 al año 15 viajo 50-50. Sigo creciendo, no voy a crecer al ritmo que crecía en los primeros 5 años, pero ya mi portafolio tiene muchísimo más dinero que tenía en los primeros años. Entonces yo tengo que ser más cuidadoso y cuidarme de algún crash, de algún problema geopolítico, de algo que pueda afectar, de una nueva pandemia o algo por el estilo. Y en el último tramo de esa estrategia, por ejemplo, el año 15 al año 20, entonces ya ese 50-50 se convertiría en 25% acciones y 75% de bonos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido de que yo ahorre durante 18, 19 años y que cuando ya yo voy a disponer del dinero para mi jubilación, por ejemplo, si fuese el caso, o para comprarme un inmueble o para el objetivo que yo tenga, que cuando ya yo estoy llegando a la meta, a mi objetivo, alguna situación especial o coyuntural del mercado haga que una caída del 20%, 30% yo retroceda 6 8 años en mi objetivo. Entonces, ya para el final del tramo, yo estaría un 75% renta fija y un 25% acciones. Eso me parece lo correcto y lo sensato. No quiere decir que sea la mejor estrategia, pero yo lo haría de esa manera. Sí, además está el tema de que cualquier caída que tengas al inicio
vas a tener el tiempo a tu favor para recuperarlo, ¿no? Si entraste en el mal año y entraste en el 2008 y se cayó la bolsa 30%, cuando sea el 2018, 10 años después, eso prácticamente no te afectó porque se recuperó, pero que justamente te caiga el 2008, el último año que tenías tu dinero, eso sí te afecta de otra manera, ¿no? Ahora, hay muchas personas que cuando piensan en su jubilación, y acá es importante también darse cuenta de esto, piensan que necesitan el dinero todo junto para jubilarse. Y en realidad la jubilación es posiblemente las vacaciones más largas que tomes en tu vida, que no van a durar un año, van a durar varios años. Entonces no necesariamente necesitas todo el dinero junto en ese momento. No es lo mismo que, como decía Román, estoy buscando juntar dinero para hacer una compra que la tengo que hacer ese año, que voy a iniciar mi jubilación, pero yo espero que este dinero me dure por 10 o 20 años más. En ese caso, tu dinero puede seguir estando invertido de una manera un poco más rentable que si lo vas a usar en un año. Pues sigamos con las preguntas porque ya nos hemos pasado la hora largamente y bueno, muchos están yendo, están despidiendo, les agradezco muchísimo por su atención. Vamos a tratar de responder 3 o 4 preguntitas más. Acá Marcelo Alonso pregunta, ¿crees, Román, que este año se repita el histórico Santa Claus Rally? No solo creo que se repita, sino creo que se está adelantando, Marcelo. ¿Ok? Fíjate cómo el mercado ni siquiera descansó en septiembre. La elección en noviembre cambió mucho. ¿Ok? La elección en noviembre cambió mucho la dinámica del mercado. Sí, definitivamente sí, las cifras navideñas son los mejores reportes que ofrecen las compañías, son los reportes del último trimestre, se publican en enero. Además hay un tema fiscal, hay un tema tributario de por qué el mercado sube tanto en diciembre. Y tú te das cuenta que las acciones que han subido en el año suben más y las acciones que han bajado en el año bajan más. Y es porque los grandes fondos de inversión, los hedge funds y los inversores institucionales y fondos de pensiones, por un tema fiscal, en diciembre salen a vender las acciones perdedoras para compensar con esas pérdidas las ganancias, los pagos de impuestos, o sea, reducir sus pagos de impuestos y compran más de las ganadoras. Porque a la gente cuando le ofrecen inversiones, le toman una foto al portafolio al 31/12. Y si un fondo mutual te muestra que al 31/12 un fondo de inversión, un fondo de pensiones, tenía acciones perdedoras o puras acciones perdedoras, a nivel de lo que es el tema comercial, no se va a ver bien. Entonces, hay algo que se llama window dressing. El window dressing es lo que llamaríamos coloquialmente el arreglo de vitrinas. El arreglo de vitrina es que los fondos mutuales en diciembre van a comprar más de las acciones ganadoras, van a vender las perdedoras para reducir sus pagos de impuestos y van a querer mostrar la mejor fotografía que hay. Y eso lo hacen todos los fondos del mundo, hecho por inversores institucionales, para poder mostrar la mejor fotografía de cartera al 31/12 y cerrar lo mejor posible. Entonces, esa es una de las razones, no solamente porque es la zafra navideña y es la época del año donde la gente más consume y más gasta, sino que también hay un tema tecnicismo del mercado de por qué en diciembre siempre la bolsa le va bien. Entonces, yo creo que sí, vamos a seguir teniendo buenos retornos. Obviamente, va a haber días malos, días buenos, pero yo creo que sí. Yo creo que ya el Santa Claus Rally está más bien adelantándose. A 3 preguntas más, Román. Francisco Calderón pregunta, no entiendo bien la relación con Interactive Brokers con ustedes. Ok, Bueno, muy, nosotros no muy bien, tocamos muy el bien. dinero. Román no Sí, recibe el dinero en su perfecto. cuenta, ¿no? Interactive Brokers es el mecanismo, es el instrumento que se va a utilizar para la compra y venta y para la custodia de los dineros del inversionista. Es el inversionista que abre una cuenta en Interactive Brokers y asigna, en este caso, a Román, a nosotros, para que seamos sus gestores y podamos ayudarlo en la toma de decisiones y en la ejecución de las órdenes. ¿Correcto, Román? ¿Algo que quieras agregar? Correctamente, Francisco. Interactive Broker es un banco de inversiones. Es uno de los bancos de inversión y de los brokers regulados más importantes de los Estados Unidos. Tú en realidad lo que vas a tener es una cuenta en Interactive Broker. Interactive Broker es el responsable de la ejecución de las transacciones, de la compensación, de la custodia.
Interactive atrás tiene dos grandes bancos custodios, que es Citibank y JP Morgan Chase, que son los custodios de Interactive Broker, pero la institución financiera donde tú tienes tu cuenta es Interactive Broker. Todos los brokers regulados en Estados Unidos como Interactive Broker tienen un seguro en la cuenta por el SIPC. El SIPC es una entidad gubernamental que garantiza que si hubiese, en el supuesto negado, una quiebra de un broker en Estados Unidos, como quebró Lehman Brothers, por ejemplo, en el año 2008, bueno, el SIPC de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando sea una cuenta americana abierta en un broker regulado, te garantizan $250.000 en efectivo y $250.000 en valores. Es decir, tienes hasta $500.000 garantizados por el gobierno de los Estados Unidos en caso de una bancarrota o colapso de la institución financiera. Ningún sistema financiero en el mundo te ofrece eso. En el Reino Unido, las cuentas de inversión tienen una garantía de hasta 50.000 libras solamente. El gobierno de Estados Unidos te da una garantía de hasta $500.000 y 250.000 en efectivo, en cash. Entonces, cuando tú tienes una cuenta en Interactive Broker, tienes el respaldo jurídico de toda la economía de Estados Unidos y de la normativa legal y financiera de Estados Unidos. Y luego, Ok. esos brokers regulados trabajan con asesores de inversión como Báltico y como nosotros, que tenemos una licencia para operar como asesores de inversión regulados y registrados, una licencia formal, estamos regulados por FINRA, estamos supervisados, hemos hecho todos los exámenes y todas las regulaciones necesarias para poder operar. Y luego entonces tú tienes dentro de tu cuenta de inversión un asesor que bien sea que maneja tu cuenta, si tú le delegas el manejo de la cuenta, o que te ayuda a asesorarte y a tomar decisiones en caso de que tú quieras tomar tus propias decisiones. Entonces, tu asesor es un apoyo que te brinda el broker y que tú contratas, ¿ok? Y ojo, no trabajamos gratis. Los asesores, obviamente, como ningún trabajo en el mundo es gratis, nosotros tenemos unas comisiones que cobramos. Lo que hacemos en Báltico es que nosotros decidimos alinear nuestros intereses a los intereses de los clientes. Y nosotros cobramos una comisión que se llama una comisión por performance fees, una comisión por desempeño. Si nosotros administramos y manejamos tu cuenta y manejamos tu cartera y desarrollamos las estrategias, entonces nosotros tenemos una comisión de performance sobre la ganancia neta que tú generes, que te generemos en tu cuenta. ¿Ok? Esa pequeña comisión que cobramos está en función a las ganancias que te generamos en la cuenta. Pero de esa manera alineamos los intereses tuyos, que es ganar dinero, con los intereses nuestros, que es que tú ganes dinero para que nosotros ganemos más dinero. Y no como otras estructuras de inversión, que donde tú estás perdiendo y perdiendo y perdiendo, y igual el asesor te está cobrando por perder dinero. Entonces allí tenemos esa estructura. Dependiendo del valor de la cuenta, también llegamos a acuerdos especiales. Si una persona nos va a invertir $500.000, tenemos acuerdos especiales en términos de comisiones. Esto no quiere decir que una persona de 10.000, de $15.000, no la vamos a atender con el mismo esmero y la misma atención, pero sí, por un tema de economías de escala y de volumen, las personas que abren la cuenta con cantidades un poco mayores probablemente tengan comisiones un poco más competitivas. Pero en cualquier caso, nosotros en Báltico lo que hacemos es eso, gestionarte la cuenta que está en Interactive Broker y tenemos una autorización de Interactive y tuya para poder hacer eso. Vamos terminando con tres preguntas más rapidito. Alejandra Rondón pregunta, ¿se puede invertir en Interactive Brokers y evitar la retención del 30%? Menciona los UCITS. Tiene que ver con el tema de impuestos en Estados Unidos. Sí, Alejandra, fíjate lo siguiente, hay dos tipos de ETFs. Están los ETFs de distribución y los ETFs de acumulación. De hecho, en estos días escribí un artículo para Finguru en Argentina de cuál era la mejor forma para invertir en el S&P 500. Todos los inversionistas, sean extranjeros o residentes en Estados Unidos, van a tener un cargo fiscal por los dividendos en efectivo que paguen las empresas. Ese cargo fiscal llega al 30%. Te lo retiene automáticamente el broker y lo entera al IRS. No hay manera de evitarlo. Los ciudadanos en Estados Unidos, residentes en Estados Unidos, no pueden legalmente invertir en ETFs de acumulación europeo
o que están en jurisdicciones offshore. ¿Qué se entiende por offshore? Irlanda, Luxemburgo. Un ciudadano de Estados Unidos lo puede hacer, pero estaría incurriendo en un ilícito y podría ser un gran problema futuro. No puede invertir en ese tipo de ETF, pero un latinoamericano como tú, que creo que estás en Chile, un latinoamericano que vive en Chile o en Argentina o en Perú y tiene una cuenta en Estados Unidos en Interactive Broker y quiere invertir en un ETF de acumulación para que en vez de que me paguen esos dividendos y me retengan el 30%, ese ETF automáticamente reinvierta el dividendo en más unidades del ETF y ahorrarme el impuesto y me crezca un poquito más rápido, sí lo puede hacer. Entonces, tu asesor debería estar en capacidad de diseñarte un portafolio de inversiones si tu objetivo es acumulación y evitar el impacto fiscal de los dividendos. Como latinoamericana, le puedes decir a tu asesor, quiero esto, y él debería estar en capacidad de armarte el portafolio de acuerdo a esos ETFs de acumulación que existen y que por lo general están listados en Irlanda y en Luxemburgo. Ahora, también esos ETF tienen una desventaja, porque siempre se dice la ventaja, nunca se dice la desventaja. Si bien es cierto, tienen la ventaja que tienen los ahorros impositivos, hay una desventaja que es que son ETF menos líquidos que los ETF que se negocian en Estados Unidos. Cuando vas a comprarlos y a venderlos, el diferencial entre lo que pagas cuando vendes o lo que pagas cuando compras es muchísimo más amplio, funciona casi como una comisión implícita en el precio que un ETF de los más líquidos de Estados Unidos. Entonces, si el ETF es para comprarlo ahora y venderlo dentro de 5 años, no importa. Eso no tiene impacto. Ahora, si el ETF de acumulación es para comprarlo y venderlo con frecuencia, no te lo recomiendo porque ahí lo que vas a ahorrar en impuestos lo vas a gastar en lo que se llama bid-offer spread. Vamos, un par de preguntas más. Quería decirles a los que quedan todavía que si llegaron tarde, esto está siendo grabado y les voy a compartir vía el WhatsApp el enlace a la grabación. Pero para eso tengo Fernando, que y se tener podrá, el disculpa, teléfono. se podrá Sí, editar sí, la parte donde se nos desconectó claro que sí. Lo vamos a el editar call. primero para que sea más eficiente y más corto. Este, Bien. así que les comento eso, pero necesito sus teléfonos. Si no se registraron con el teléfono, porque he visto algunos casos que no les pude enviar WhatsApp porque no tenía el número, envíenselo a Román o en mi caso mi número. Lo voy a compartir acá o apunten mi número para que me puedan escribir por ahí y me puedan enviar su número en caso no lo hayan hecho antes. Un par de preguntas más. Omar Ruiz pregunta, ¿qué ETF pueden ser claves para el 2025 de cara a los nuevos cambios que pueden proyectarse en los mercados? Una pregunta, la siguiente pregunta es, ¿qué conviene más ahora en los mercados americanos, invertir en real estate o en propiedades? Y la tercera y última pregunta es, si ya tengo cuenta en Interactive Brokers, ¿qué puedo hacer? ¿Okay? Son las tres últimas preguntas que les tomamos. Muchas Claro. gracias a todos. ¿Sí? Fernando, fíjate, una de las cosas que empezamos a cambiar en Báltico, en los portafolios, después que ganó Donald Trump, es que empezamos a salir de algunos ETF. Por ejemplo, teníamos ETFs de mercados emergentes. Omar, esta respuesta es para ti. Cuando me preguntaste qué ETF veo potencial el año próximo, pero comienzo por decirte lo que estamos vendiendo, lo que ya hemos vendido y lo que yo no compraría. Las políticas de aranceles van a perjudicar a los mercados emergentes. Los dos de los grandes, mayores mercados emergentes del mundo son China y México. Y ya Trump dijo que les va a clavar pues, aranceles enormes a los bienes y servicios mexicanos y de China. Y eso va a afectar el desempeño de las empresas, porque Estados Unidos es el principal comprador de cualquier cosa en el mundo. ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos a vender los ETF de mercados emergentes. Creo que no les va a ir bien a los emergentes con Donald Trump, a excepción de Argentina, que se ha comportado en contra de todos los emergentes. Es una contradicción, pero el único emergente que ha subido cuando ganó Trump, desde que ganó Trump, ha sido Argentina.
pero nosotros estamos evitando ese tipo de ETF. Y lo que estamos haciendo es cambiándolos por ETF, lo que yo llamo Made in USA. Empresas que son sello americano, que son empresas norteamericanas, que van a elevar sus ventas a raíz de que los aranceles van a elevar los costos de los productos importados. Entonces, un arancel que venga a los productos importados va a aumentar la competitividad de la empresa de Estados Unidos. Y lo que estamos comprando es ETF como el QGIRO, que es QERO, por ejemplo, que es un ETF de marcas de Estados Unidos, muy fuerte en mercados locales, empresas de alta calidad, 100% americanas, y que son empresas, porque esta es la otra cara de la moneda, lo que el norteamericano va a dejar de comprar de productos chinos y mexicanos, va a comprar más del producto hecho en Estados Unidos, porque ahora se hacen más competitivos los precios. Entonces, estas empresas que son marcas de Estados Unidos, productos de Estados Unidos, creo que les va a ir mejor con las políticas comerciales de Donald Trump. Estamos comprando ese tipo de ETF y saliendo de cosas como emerging markets, acciones internacionales, no nos gusta Europa. Europa está totalmente estancada, está en una recesión, Alemania. Las empresas europeas también seguramente van a ser objeto de algunas aranceles y entonces estamos reduciendo lo que teníamos en emergente y en Europa y ampliando lo que tenemos en marcas de Estados Unidos, concentrando más el portafolio en empresas americanas. Esa sería mi visión, ¿no? Nuestra visión en Báltico. Había una pregunta con respecto al broker. Fernando, ¿cuál era la última? Sí, ¿me Perdón, la escuchan? pregunta, sí, no sé que estaba estaba en silencio. Las últimas dos preguntas, una de ellas es, ¿qué pasa si tengo mi cuenta en Interactive Brokers? No hay ningún Ok, problema, nosotros podemos darte soporte, puedes asignar a Báltico para que sea tu gestor y te pueda ayudar con tus correcto. inversiones. Eso te explicamos cómo hacerlo, es sencillísimo. Y la otra pregunta era, hacía Héctor Ruiz, que si conviene más invertir en el mercado americano en real estate o en propiedades. Bueno, real estate y propiedades, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Me imagino que la diferencia es en real estate o en el mercado de valores. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, definitivamente, mira, una inversión en real estate es una inversión ilíquida, lenta, costosa, impuestos, gastos, condominio, dolores de cabeza, gastos legales, contadores, para luego, cuando ves el ROI de esas inversiones o el retorno a la inversión, en Estados Unidos históricamente es del 3, del 4% neto. En cambio, en la bolsa tú puedes tener retornos sobre el histórico, sobre el 11, 12% en un buen portafolio de crecimiento, pero con algo que para mí es mágico. Y es que si tú tienes un portafolio en Interactive Broker con nosotros o con cualquier broker americano y tú necesitas tu dinero el día de mañana porque pasó algo en tu vida y necesitas tu capital, señores, todo lo que es mercado de valores y activos financieros en Estados Unidos es T más 24 horas. Es decir, usted me llama hoy y me dice, Román, necesito que vendas todo lo que hay en la cuenta. Yo lo vendo hoy y mañana mismo tienes tu dinero líquido, totalmente líquido en 24 horas, sin penalidades, sin lapsos de espera, sin tiempo prolongado, eh, totalmente líquido y usas tu dinero en lo que tú quieras. Nunca una inversión inmobiliaria va a poder competir con eso. Si una inversión inmobiliaria te da estabilidad, puedes ver la casa, te puedes quedar durmiendo dentro de ella, la puedes rentar, te puede demandar el que le rentas la casa, puedes tener cantidad de problemas, requiere tiempo, requiere gestión, requiere atención, requiere pagar impuestos, requiere gastos, requiere me entregaron la casa, no me la entregaron. Muy bien. Pero una inversión en bolsa permite que tú ganes dinero mientras duermes, con dinero totalmente líquido. Y algo más, y con esto cierro, Fernando. Si te gustan los bienes raíces, ¿para qué vas a comprar un bien raíz físico cuando en la bolsa puedes comprar los REITs? Los REITs son ETF de bienes raíces de las mejores propiedades que hay en los Estados Unidos, totalmente líquidos, que por ley te distribuyen el 90%
de las ganancias en dividendos y que tú puedes participar de una subida del valor de las propiedades en vez de comprar un inmueble físico y que la propiedad subió 20% y te ganaste eso, en teoría, porque después tienes que pagar impuestos cuando la vendas. En el REITs en bolsa también estás invirtiendo en las mismas propiedades, pero en forma de una acción. Entonces vas a tener los dividendos y vas a tener la liquidez que no tienes en un inmueble que puedes tardar un año en venderlo. Tienes que aprender a venderlo a precio de gallina flaca para poder venderlo rápido y todo eso. Entonces, la pregunta es, indudablemente es mejor la bolsa. Bueno, muchísimas gracias, Román, por esta explicación No, tan... gracias a ustedes por la atención, quedó a la orden de todo. Ahí están mis redes sociales, ahí en la lámina tiene en Twitter, síganme, @GutiérrezRom, ahí tuiteo, escribo sobre los mercados. Y mi cuenta de abajo es Román Piso Gutiérrez, es mi cuenta de Instagram, también allí coloco un poco de contenido de los mercados, así que quedo a la orden de ustedes. Gracias por la invitación a International Master Brokers, espero que haya sido de valor agregado y quedamos a la disposición. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que han participado. Espero que realmente haya cumplido satisfactoriamente las expectativas que tenían ustedes por esto. Y repito, si tienen interés en tener una reunión individual con Román y conmigo, nos pueden escribir vía WhatsApp. Encantados de poderlos atender y agendar una reunión. Muchas gracias y que tengan buen día. Adiós. Chao, chao.